quizá Sí, perdón, Carlos. Bueno, disculpa una pregunta. ¿De qué Universidad de México sos? Universidad Autónoma del Estado de Morelos. De Morelos, ok, de acuerdo. Eh, Ahorita, yo me acuerdo que conozco un profesor de ahí, porque bueno, por la ICPC todas las universidades se juntan. Ahorita no recuerdo su nombre, pero estoy seguro que tengo en algún lado el contacto, por lo menos de Skype o algo así. Entonces, un saludo para toda la gente linda que hay en México. Y bueno, entonces, si es así, ya conozco tu background, entiendo perfectamente lo que creo que debiste haber llevado. Y bueno, vamos a trabajar un poco entonces en lo que es, lo que es la programación competitiva. Y de esto vamos a girar la charla. Rápidamente me presento, yo soy de Costa Rica, del Tecnológico de Costa Rica y también soy profesor de la Universidad Nacional. Eh, Tengo ya 14 años dando clases, y entre 15 años dando clases y 7 metido en la programación competitiva, propiamente en lo que es la ICPC, pero bueno, como sabemos, hay varias que van desde el IEEE, Extreme Programming, el Hacker Club de Facebook, el CodeJam de Google, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la programación competitiva y por qué es necesaria la programación competitiva en la formación, creo yo, de todas las personas. La primera regla que me gustaría mencionar es que, por favor, siéntanse en total libertad de interrumpirme en cualquier momento si hay alguna duda o algo que estoy diciendo no queda claro. Voy a presentar rápidamente algo muy rápido, que es la programación competitiva, y después voy a empezar a explicar algunos conceptos que son importantes y que considero deben de ser parte de una charla de programación competitiva. Entonces, bien, bueno, esta charla es una presentación que básicamente tengo en inglés, no hay ningún problema. Dice que, ¿qué es? Bueno, escribir programas en un ambiente de un torneo, un concurso. Y normalmente se dan horas, no se dan días, pero sí, pueden haber programas de días. Y la participación puede ser por equipos o individuales, eso es indiferente. Lo que sí es importante y vital es esto. La razón por la cual la programación competitiva y el uso de juegos en línea en general es necesario es porque se necesita tener conocimientos de algoritmos, habilidades en algoritmos, habilidades en matemática. Y la habilidad de matemática no se trata solamente de saber fórmulas, sino de entender las fórmulas y poder aplicar esas fórmulas o modificar las fórmulas para poder trabajar directamente. Habilidades en programación, que es sumamente útil, por supuesto, para poder traducir algoritmos a programación. Eh, Speed, good typing, o sea, en el fondo, si estamos haciendo un concurso, hay que ser muy rápido tecleando. Es una parte donde yo personalmente soy terrible. La creatividad es importante, poder afrontar problemas, diferentes problemas de manera creativa, y también eventualmente, cuando las cosas no salen de la primera, poder saber dónde pueden estar los errores, dónde están las pulgas para poder quitarlas, ¿no? Es una cosa que es sumamente importante en este caso. Y bueno, dentro de los más prestigiosos que hay es la ICPC, que ese es el símbolo de acá, el CodeJam, el Top Coder, el Facebook Hacker Club y desde luego la IEEE Extreme Program. Bueno, hay mucho que ganar en esto para los estudiantes. Considero que es una parte esencial de su formación como profesionales, porque, bueno, primero que nada, mejora la habilidad lógica y analítica, y no se trata de que los buenos o los mejores de una carrera son los que participan en esto. Yo creo que el simple hecho de participar en esto hace que las personas se vuelvan más aptas, o sea, vayan teniendo más habilidades, vayan desarrollando esas habilidades para poder resolver problemas de manera creativa, de manera diferente. Siempre es muy apreciado mencionarlo en los currículos vitae. Además, además muchas empresas del mundo de la computación y del electrónica, incluso empresas como Intel, empresas como bueno, depende de cómo quieran verlo, pero Richardson, HP, tienen pruebas de aptitud
donde el tipo de problemas que requieren trabajar aquí vienen a ser precisamente, o sea, la entrevista, son problemas muy similares a los que vienen acá. Además, muchos de los problemas que se plantean en la programación cognitiva fueron problemas reales que alguna empresa o algún momento alguien tuvo que enfrentar y lo resolvió de manera creativa, pero eso ya les dio un problema nuevo para presentarlo, para ver cuántas personas también habrían podido resolver. Eso es sumamente importante. De ahí que Google, Facebook o Amazon pues también tengan índices de contratación muy altos de personas que han participado en torneos de programación. Yo diría que el 100% de los trabajadores, de los desarrolladores de Google han participado en alguna competencia de programación. Sí sé que la mayoría han participado en lo que es la ICPC. Ok. Lo más importante de todo, usted va a divertirse. Si a usted le gusta programar, si le gusta resolver problemas, si le gusta pensar diferente un problema, se va a divertir. Y eso hace que el aprendizaje no sea aburrido. Uno de los principales retos que tenemos en general, en la computación, en la educación en general, es cómo hacer para que alguien diga que sacar la altura de un árbol sea divertido. Pues bien, aquí enfrentamos un montón de problemas que van a requerir del conocimiento de la carrera, de los cursos, ya sea de las matemáticas, ya sea de las de programa, ya sea de la parte de electrónica, donde se requieren esos conocimientos para poder resolver esos problemas. Y esto es sumamente importante. Luego, todas las compañías, como les digo, tienen muchos problemas. ¿Dónde pueden practicar? Bueno, Top Coder. Top Coder es uno de los mejores jueces en línea del mundo. Spock es un juez mantenido por el norte de Europa, los países nórdicos que llaman. Codeforces es uno de los jueces en línea de los, bueno, donde entrenan a nivel mundial muchas personas. CodeChef es una iniciativa privada de India, pero es para enseñar y para llevar la programación a todo India. Por eso incluso CodeChef va a ocurrir que tiene traducción de los problemas de inglés, también va a aparecer en los dos lenguajes más populares de India. Pero tienen una cantidad también de lenguajes, que eso es muy interesante. Tanto CodeChef como Spock prácticamente tienen como 24 lenguajes que usted puede escoger para poder mandar problemas. O HackerRank, que es una iniciativa privada también de indios, pero ubicada en Estados Unidos, donde principalmente lo que ellos buscan es ofrecer servicios a empresas. Entonces ellos se encargan de hacer filtros, de hacer entrevistas a las empresas, le cobran $10 a las empresas por cada entrevista y básicamente es así, le tiro un montón de problemas que resuelven acertadamente las habilidades que yo quisiera evaluar en un entrevistado y ellos dan resultados a las empresas. Esa es la iniciativa de ellos y es bastante buena, bastante popular. Bueno, con eso en mente, ahora sí, ¿qué es la programación competitiva? Y esa es la parte importante. ¿Qué es lo que... Bienvenido Jesús, que no lo había visto. ¿Qué es la parte importante de todo esto? Es poder enfrentar y utilizar habilidades matemáticas, habilidades que se pueden adquirir perfectamente en los cursos para resolver creativamente problemas. Hay un problema muy clásico con el cual quiero introducir la presentación, que es este. Bueno, supongo que conocen la historia, había un niño de 7 años en Alemania, cuando el profesor se pone de pie y dice, bueno, a ver, rápido, calculen cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más, hasta llegar a 100. Supongo que ya lo conocen. Entonces, este niño, bueno, lo que tenía que hacer en ese momento era escribirlo en unas pizarras pequeñas que tenían, rectangulares, donde escribían en tiza la respuesta. Y iban apilando es poner la forma de pila, ¿no? Las respuestas en el escritorio del profesor. Entonces, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. El profesor ya cuando ya están todos, ya todos calcularon cuánto daba de 1 a 100, pero se levanta, agarra la primera, mal, la segunda, mal, la tercera, mal, pero así, ¿verdad? Mal, 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 hasta que llega la última. Ojo, la última era la primera persona que la puso, es decir, la primera persona que la resolvió. Y lo tenía bien. Resulta que esto es 5050. Ok, perdonen mi letra, chicos. 5050, así, más bonito. Bien, entonces,
¿Qué representa esto? Le pidieron que lo explicara y él dijo, si esto es lo que quiero sumar, entonces también se puede conmutar, es decir, ponerlo al revés, que es 100 más 99 más 98 más 97. Supongo que ya lo conocen esto. Más 1. Y luego, como se puede escribir así, también lo puedo sumar hacia abajo. Es decir, S más S es 2S, que es igual a 100 más 1, que esto es 101, más 99 más 2, esto es 101, más 98 más 3, esto es 101, más 97 más 4, esto es 101. Para no cansarlos con el cuento, pues esto da 101 también. Todos dan 101. Ahora, ¿cuántos 101 hay? ¿Cuántos 101 hay? Pues muy sencillo. Hay 100 101. O sea, 2S es igual a 100 por 101. Y esto de aquí implica claramente que S, que era lo mismo que yo quería sumar desde el principio, esto es 100 por 101 entre 2. Ahora, en general, si yo quiero 1 más 2 más 3 más n, esto va a ser n por n más 1 entre 2. ¿Sí? Ahora, ¿esto por qué es interesante? O sea, ¿esto sirve para algo? Bueno, por cierto, es la base para las progresiones aritméticas, que no sé si ustedes también lo ven en secundaria. Y es la razón fundamental de por qué la fórmula que se da en progresiones aritméticas, por qué la fórmula funciona. Pero enfoquémonos nada más un momentito en este pequeño detalle. N por n más 1 entre 2. Sencillo. Vamos a ver. Hay problemas que se pueden resolver con este concepto sencillamente. Muchos. Por ejemplo, un problema real. Habían dos personas jugando. Uno decía un número y el otro tenía que decir cuánto daba la suma de 1 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3 más hasta 1 por n más 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por n más 3 por 1, perdón, y me equivoqué, 3 por 1 más, etcétera, hasta 3 por n, más, etcétera por aquí, n por 1 más n por 2 más n por n. ¿Ok? Ahí hay muchos puntos conocidos por todo lado. ¿Ok? Ahora, el tema es, este era el reto. Había que, dado un n, había que programar esto. ¿Ok? Había que programar esto, había que decir cuál era la suma. Y no venía solamente un n, sino que venían 20,000 n's. 20,000 n's, todos eran menores que 10 a la, que 2 a la 32 o que 10 a la 9. Y como todos eran así, simplemente había que decir, dado un n, había que dar el número. El tema era que había que dar la respuesta de cuánto daba la suma de todo esto para 20,000 n's diferentes en menos de un segundo. Bien, entonces tenemos que empezar a hacer un pequeño análisis de esto. En esta línea de acá puedo sacar 1 factor común, entonces queda 1 por 1 más 2 más 3 más 4 más n. En esta línea puedo sacar 12 factor común, entonces queda más 2 por 1 más 2 más 3 más 4 más n. Y igual, ¿verdad? Queda 3 por 1 más 2 más n, más puntos suspensivos, n por 1 más 2, etcétera, más n. ¿Sí? Ahora, resulta que ya sabemos cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Eso es n por n más 1 entre 2. Entonces esto queda 1 por n más 1 entre 2 más 2 por n más 1 entre 2 más 3 por n más 1 entre 2, etcétera, más n por n más 1 entre 2. ¿Sí? Así como si no me importara, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Todos esos números están multiplicados por lo mismo, entonces puedo sacarlos a factor común. Por lo tanto, quedan n por n más 1 entre 2
por la suma de 1 más 2 más 3 más n. Pero también sabemos cuánto queda esto. Esto queda n por n más 1 entre 2 al cuadrado, porque esto de acá es n por n más 1 entre 2. Entonces, por cada n, lo que tengo que hacer es simplemente calcular esto. Y obviamente eso sí me da para poder responder para 20.000 n diferentes en menos de un segundo. No tengo que calcular esto. Esto que a nadie se le ocurra. Que a nadie se le ocurra calcular esto. Esto sí es mucho más interesante. Es más directo. ¿Se entiende? Y Jesús, pregunta curiosa rápidamente. ¿Vos de dónde sos? ¿De dónde nos visitas? Vamos a ver. Si Jesús no quiere participar, bueno, por ahí estamos. Múltiplos de C en un rango. ¿Para qué sirve eso también? Pues para muchas cosas más. Vamos a ver otro ejemplo. Nada más con una simple detalle, n por n más 1 entre 2. Vamos a tener siempre presente eso. Quiero n por n más 1 entre 2 como base para una serie de problemas que podemos resolver. A ver, yo voy a querer para múltiples A, B y C, quiero la suma de todos los múltiplos de C que estén entre A y B. ¿Ok? Quiero la suma de todos los múltiplos de C que estén entre A y B. Eso es todo. Así de simple. Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy fácil. Vamos a suponer por un momento que no quiero la suma desde A hasta B, sino quiero la suma desde 1 hasta B. ¿Cómo sería la suma desde 1 hasta B de los múltiplos de C? Ojo, múltiplos de C. Vamos a ver. Yo sé que va a ser 1, ahí va a haber unos puntos suspensivos, C por 1 es el primer múltiplo de C, más, ahí C por 2 es el segundo múltiplo de C, más. Ahora, primera pregunta curiosa. ¿Cuántos múltiplos de C hay menores que B? ¿Cuántos múltiplos de C hay menores que B? ¿Se entiende la pregunta? Pues bien, para saber la cantidad de múltiplos de C que son menores que B, basta con dividir B entre C. Ojo, la parte entera de esto, ¿verdad? No estoy seguro. B entre C, la parte entera de esto. Esta es la cantidad de múltiplos de C que hay menores que B. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo que quiero saber cuántos múltiplos de 6 hay menores que 100, pues simplemente yo sé que cada 6 hay un múltiplo de 6. Entonces, 100 entre 6, que eso es 50 tercios, que eso es 8. Mentira, 16. No me hagan caso, es 16. Entonces, ya con eso, ya yo sé que hay 50 tercios o 100 sextos múltiplos de 6. ¿Sí? Parte entera porque no hay un número, siempre es una cantidad entera, no es una cantidad discreta. Una característica que tiene la electrónica y la computación en general es que somos muy buenos para hacer cosas, cálculos discretos, y los cálculos flotantes pues pierden a tener precisión, aunque son súper útiles para análisis de señales y otras cosas por ahí, pero para términos de cálculo en un ambiente digital sí tenemos esas restricciones. Entonces, parte entera de B entre C. En otras palabras, siempre tengo una cantidad entera de múltiplos de C. Ahora, yo sé entonces que M es la cantidad, digamos, va a decir que M es igual a la parte entera de B entre C. Por lo tanto, esto va a quedar igual, o sea, el rango desde 1 hasta B
hasta B va a ser C por 1 más 2 más 3 más M. Porque M es esto, ¿verdad? B entre C. Ahora, ¿cuánto es la suma de todo eso? Sencillísimo. Esto es C por M más 1 entre 2. ¿Okay? Ahora, eso da la suma desde 1 hasta B de todos los múltiplos de C. ¿Sí? Bien. ¿Qué implicaciones tiene que yo no quiera los múltiplos desde 1 hasta B? Yo quiero desde A hasta B. O sea, básicamente es esto. Yo quiero que me dé la suma desde I igual A hasta B de f de I, donde f de I es I si C divide ahí y 0 en otro caso. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues bien, ya yo sé que la suma desde I igual A, desde I igual 1 hasta B es de f de I. Ya yo sé que es C por M más 1 entre 2. Yo sé eso. Ahora, pues si yo sé eso, yo quiero saber cuánto es la suma desde I igual A hasta B de f de I, es el equivalente a la suma desde I igual 1 hasta B de f de I, menos la suma desde I igual 1 hasta A menos 1 de f de I. Ojo, A menos 1 porque el A sí lo quería incluir en la suma. ¿Verdad? O sea, le sumo todos y le resto los que no me interesan. Sí, le resto los que están del otro lado. Si lo quieren ver en una recta numérica, no sé si me estoy explicando bien. Digamos, aquí está el 1, aquí está el B y aquí está el A. Lo que yo quisiera es esto de aquí. Para hacerlo más grueso. Lo que yo quisiera es esto de acá. Entonces lo que yo hago es calculo todo lo de acá hasta acá y luego le resto lo que estaba afuera. ¿Sí? O para hacerlo en negro, ahorita bien bonito. Muy bonito porque se va a ver así como que lo estoy restando. Entonces, calculo todo y le resto lo que no es parte de. Y como sabemos, ya sabemos aquí que hay una fórmula directa para calcular desde un 1 hasta el que yo quiera. Entonces, si yo quisiera saber desde el principio, que era esto, los múltiplos desde A hasta B de C, pues es, calcúlelos todos, que es C por B entre C, parte entera, por B entre C más 1, entre 2, menos los múltiplos de C que son menores a A, que son C por A menos 1 entre C, por A menos 1 entre C más 1, entre 2. Y esto que está acá es una fórmula directa que en un solo guamazo, perdón la expresión, no sé si me estoy explicando ahora que lo pienso en México, en un solo tirón lo resuelve sin tener que ir sumando uno por uno. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Vamos a ver un problema más atípico. Más atípico. Resulta que hay castillos de naipes. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un castillo de una pirámide de tamaño 1, o puedo tener una pirámide de tamaño 2, que sería esto de aquí y esto de aquí. Pongo una base de aquí y pongo otra pirámide de acá. O puedo tener una de tamaño 3. Pongo esto de aquí, pongo esto de acá, pongo esto de acá, esto de acá, y una más aquí y otra de aquí. ¿Sí se entiende? El punto es
que me dan ahora un n. Ese n puede ser enorme, enorme. Y me preguntan, me dicen lo siguiente. Usted con ese n va a hacer la pirámide más grande posible. ¿Okay? Con lo que le quede de cartas, va a ser la pirámide más grande posible. Con lo que le quede de cartas, va a ser la pirámide más grande posible. Así hasta que ya no le queden cartas. La pregunta es, ¿cuántas pirámides puede hacer? ¿Okay? Si se dan cuenta, esta es una pregunta que parece atípica, es como, ¿qué pasó? Suave, suave, ¿qué pasó? O sea, y yo les dije, ¿verdad? Desde el principio que esto es un problema de n por n más 1 entre 2. Es una pistota, ¿verdad? Originalmente el problema no decía eso, el problema nada más era, dado eso, quiero saber cuántas pirámides puede hacer. Ahora, vamos a ver cuántas pirámides, cuántas cartas requiere una pirámide de altura K. De altura K. Para eso veamos rápidamente el comportamiento. ¿Okay? Una pirámide de altura 1, pues nada más tiene esto, ya, dos cartas. Una pirámide de altura 2 la puedo partir en triangulitos. Vean qué bonito. Un triangulito por acá y dos triangulitos por acá. Una pirámide de altura 3 la puedo partir también en triangulitos. Uno acá, otro para estas dos. O sea, un triángulo, dos triángulos y finalmente tres triángulos. Entonces ya me estoy empezando a dar cuenta que conforme yo le agrego una altura, o sea, se dan cuenta, conforme le agrego uno de altura, lo que le estoy agregando es en realidad, si paso de una de altura 3 a una de altura 4, lo que estoy haciendo es agregándole 4 triangulitos más aquí. ¿Sí? Ahora, cada triángulo requiere de 3 cartas, salvo el de la base. ¿Me explico? Salvo el de la base. En otras palabras, ocupo n por n más 1 entre 2 triángulos. Que eso es, entonces, por 3 cartas menos n, porque la base no requiere cartas. ¿Me estoy explicando? Sí. No requiere la carta de la base, las otras dos sí. Sí, no, sí, exactamente. Entonces, esta no lleva carta en la base, pero las de arriba sí. Entonces, por eso, esta es la cantidad, ojo, esta es la cantidad que requiere, la cantidad de naipes que requiere una de altura n. ¿Ok? La cantidad de naipes que requiere una de altura n. Ahora, pues muy sencillo. ¿Qué podemos hacer aquí? Una opción es aplicar esto, ya he dejado, aplicar búsqueda binaria. O sea, yo pongo la altura 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a, no sé, a 10,000. Y entonces empiezo. La 1 es 3 por 1 por 2 entre 2 es menos 1. Esto da, entonces, 2. Esta otra da n por n más 1. 2 por 3 entre 2 da 3, por 3, 9, menos 2, 7. Y así sucesivamente. Así yo tengo en un arreglo estático la cantidad de cartas que requiere, o sea, en la posición I, o sea, el arreglo en la posición I, me da la cantidad de cartas de una altura I. ¿Se entiende? O sea, voy guardando eso en un arreglo. ¿Y qué hago cuando me dan el... Voy a cambiar la letra en lugar de N, cuando me dan el K, que es la cantidad de cartas que tengo? Muy fácil. Busco por búsqueda binaria. ¿Saben lo que es búsqueda binaria? ¿Les suena? Jesús, Carla, búsqueda binaria. No recuerdo. Ok, no hay problema. Voy en 2 segundos. Cuando yo tengo una lista ordenada, digamos 7, 6, no 7, 9, 15, 32,
85 y 117, la lista está ordenada, y yo puedo aplicar búsqueda binaria. Vamos a ver rápidamente en qué consiste. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. La búsqueda binaria consiste en lo siguiente. Yo me pongo aquí y me pongo acá y pregunto, ¿cuál es el punto medio de esto? Esto es 5 más 0 entre 2. Eso es 2 punto algo. Dejémoslo acá. Entonces, digamos, yo estoy buscando el número 30. ¿Okay? Entonces, lo que estoy buscando es más grande o más pequeño que esto. Si lo que estoy buscando es más grande, ya yo puedo descartar en un solo paso, descarto esto de aquí. Entonces ahora me quedo con estos dos rangos, este y este. Y vuelvo a empezar aquí. Entonces tengo 2 y 5. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es 2 más 5 entre 2 es 3.5. Quedamos acá. Entonces 32. Lo que estoy buscando ¿es esto? No. ¿O es más pequeño que esto? Como lo estoy buscando el 30, entonces yo quiero saber simplemente si lo que estoy buscando es más pequeño que esto. Pues sí, es más pequeño. Entonces en un solo paso, ahora descarté a estos dos de aquí. Porque yo sé que va a estar entre estos dos lugares. Ahora me quedo con 2 de acá y 3 de acá. El punto medio es este. Como lo que está aquí, ojo, como lo que está aquí es mayor y el que sigue está a 1 de diferencia, ya sé que este de aquí no era, ¿verdad? Entonces, el número 30 no está. Pero, ¿qué es lo que encontré? Encontré el número inmediatamente inferior a 30 que sí está. Es decir, encontré el 15. ¿Me estoy explicando? Okay. Entonces, en un solo paso, estoy descartando la mitad de las posibilidades. Incluso algoritmos para calcular la raíz cuadrada, no sé si conoces la bisección. ¿No suena? Bueno, la bisección consiste en que si yo quiero sacar, digamos, la raíz de 2, yo sé que la raíz de 2 está entre 0 y 2. ¿Okay? Entonces, ahora sí, me pongo en la mitad. 1. Ahora pregunto, ¿1 al cuadrado es más grande o más pequeño que 2? Como 1 al cuadrado es más pequeño que 2, entonces quiere decir que la raíz cuadrada no está en este espacio de aquí. Ya lo descarto. Ahora vuelvo a aplicar bisección, pero entre 1 y 2. En el medio que está 1,5. 1,5 al cuadrado es 2,25. Entonces 2,25 se pasó de 2. Entonces, ¿qué hago? Ya yo sé que la raíz cuadrada no está aquí. Descarto ese pedazo de ahí. Y vuelvo a aplicar el mismo principio, pero entre 1 y 1,5. Entonces, entre 1 y 1,5 que está 1,25. 1,25 al cuadrado, creo que es, ya se me olvidó, era 1 punto algo, era más pequeño que 2. Entonces ya yo sé que la raíz cuadrada de 2 no está en este intervalo de acá, está en el otro. Entonces, esto da 1,25 y 1,5. Vuelvo a hacer lo mismo, pero en ese intervalo. ¿El punto medio cuál es? El punto medio es 1,375, si no me equivoco. Y como 1,35 al cuadrado es más pequeño que 2, lo pueden revisar en la calculadora si quieren, ya yo descarto este pedazo de acá. Y vuelvo a hacer lo mismo entre 1,375 y 1,5. Y ahí voy. Cada vez me voy aproximando más y más y más y más a la raíz de 2 de manera exacta. ¿Me estoy explicando? Descartando en cada paso la mitad del espacio de búsqueda. Al principio era un espacio de tamaño 2, luego de tamaño 1, luego de tamaño 0.5, luego de tamaño 0.25, y así voy hasta que cada vez va a ser un número más pequeño. ¿Y cuándo me detengo? Hay dos maneras de detenerse. Una es cuando ya se ha bajado, digamos, en esta escalera una cantidad cada de veces, o sea que ya lo partió tantas veces, lo partió entre dos, tantas cada veces, que lo que queda ahí es muy, muy parecido a la raíz de 2. O cuando ya tengo un número n, que si le sumo un epsilon, queda más grande que la raíz de 2, y si le resto un epsilon, si le resto un epsilon, queda más pequeño que la raíz de 2.
Entonces, en ese caso, ya yo digo que n es la raíz de 2. Epsilon siendo un número muy pequeño. Pero se entiende la idea. O sea, lo que voy haciendo es, voy reduciendo el espacio de búsqueda en cada oportunidad hasta hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que ya llego a un valor lo suficientemente aceptable. Porque recordemos que la raíz de 2 es irracional y tiene infinitos decimales, etc. Hasta aquí. ¿Está claro? Ahí Jesús quería decir algo. Sí. Jesús, vi que te querías el micrófono, pero no estoy. Si tiene problemas con el audio, puede... Perdón. Ya no, que todo claro. A ver, este acento no es mexicano. ¿Dónde sos, Jesús? Sí, soy de México. ¿Ah, sos de México? Entonces sos mexicano, no he hecho nada. Bueno, muchísimo gusto. Y Jesús, bienvenido. Entonces, bueno, con esto en mente, voy a aplicar lo mismo, pero a este conjunto discreto, ¿verdad? O sea, voy a ir buscando y ya quedo en la posición n, ¿verdad? Quedo en la posición que quede, tengo el inmediato superior, perdón, el inmediato inferior de este número que yo tengo. Entonces, aquí lo que voy a tener es la cantidad de cartas para cada altura de pirámide. Eso naturalmente está ordenado. Ahora, lo que yo hago es búsqueda binaria sobre el K que me dan. Cuando ya tengo ese K, digamos que el K va a ser este de acá, o sea, el mayor va a ser este de acá. La cantidad de cartas de 5. Le resto la cantidad de cartas de 5 y después lo que voy a hacer es, le sumo 1 a la cantidad de pirámides que llevo y luego vuelvo a hacer búsqueda binaria con lo que me queda. ¿Sí? La ventaja de la búsqueda binaria es que, si se dan cuenta, para un espacio de tamaño n, tiene un costo de logaritmo en base 2 de n. Es decir, tiene un costo de que para aumentar en 1 la cantidad de pasos que requiero, tengo que duplicar el tamaño de la estructura. Como en este caso yo decía que eran 10.000, y de hecho con 10.000 se resolvió este problema, no es ningún problema, porque la búsqueda binaria de 10.000 es como, o sea, encontrar un número en 10.000 elementos ordenados tiene un costo de, ¿cuánto era? Como 11 o 12 por ahí. O sea, en 12 pasos lo encuentro. Entonces, encontrar cuál es la cantidad óptima para el número de pirámides que puedo hacer, de la más alta a la más baja, para cada cartas dado, lo logro sacar en casi 12 pasos. ¿Me estoy explicando? Y se entiende por qué esto es importante. ¿Okay? No estoy seguro si con el background de electrónica todo esto tiene mucho sentido, pero estoy tratando de enfocarme en las cosas más matemáticas, que es como común para todas las ingenierías. Entonces, si hay algo que no queda claro o que estoy siendo demasiado computacional, si lo quieren ver así, me dicen y puedo tratar de ir moviendo hacia otras direcciones. Bueno, entonces, vamos a ver un problema más. Yo tengo un string, en un solo string, en un solo texto, todas las potencias de 2. Entonces, 2 a la 0, luego 2 a la 1, pero en binario, perdón, en binario. 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, etcétera. ¿Ok? Y como pueden ver, esto, pues, como es un string, tiene posiciones. Esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, etcétera. Ahora, la pregunta es, en la posición n, o sea, me dan una posición n, no me dan una, me dan muchas posiciones n. Y yo quiero saber si en la posición n lo que hay es un 1 o si lo que hay es un 0. ¿Okay? ¿Se entiende la pregunta? O sea, yo tengo ese string, que es un texto ahí enorme, ¿verdad? Ahí.
y me dan una posición n. O sea, asumamos que ese es potencialmente infinito. O sea, tengo ahí todas las potencias de 2 en binario. 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, me dan un n, que es una posición en ese string. Y yo quiero saber si en esa posición n hay un 0 o hay un 1. O sea, básicamente quiero hacer una función f de n que sea igual a 0 o a 1, según corresponda. ¿Sí? Ahora ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Primero que nada, necesitamos entender cada cuánto me voy a encontrar un 1. Cada cuánto me voy a encontrar un 1. Voy a escribir esto ligeramente diferente. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Voy a escribirlo como una pirámide, ¿se entiende? 1, 0, 0, 0, 0. Y ahí sucesivamente todo lo que ustedes quieran. Ahora, esto ya se parece a algo más o menos conocido. No sé si conocen lo que son los números triangulares. Los números triangulares tienen esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué es un número triangular? Ah, es un número, básicamente es esto, es un número que forma un triángulo. Por ejemplo, el 1 forma un triángulo, ese triángulo. El 3 forma este triángulo. El 6 forma este triángulo. Ven, un triángulo del lado 3. Este es un triángulo del lado 4. 4 para acá, 4 para acá y 4 para acá. El 5 es un triángulo, el 15 forma un triángulo del lado 5. Y el 21 forma un triángulo del lado 6, etc. Pero entonces, si yo pongo los números triangulares en secuencia, podemos ver que este es el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, el 21. Si se entendió la idea, de aquí a aquí hay 2, de aquí a aquí hay 3, de aquí a aquí hay 4, de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 6, y de aquí a acá van a haber 7. Por lo tanto, el que sigue es 28. Y el que sigue, pues va a haber 8 de diferencia. Por lo tanto, el que sigue es 36. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Pero ahora, el triangular de 1, si se dan cuenta, es 1 por 2 entre 2. El triangular de n es n por n más 1 entre 2. ¿Por qué? Porque estoy en 3. ¿Cuánto hay que sumarle ahora para el que sigue? Hay que sumarle 3 lugares, porque es una fila más, igual que el del triángulo de la naipes. ¿Cuánto hay que sumarle para el que sigue? Hay que sumarle 4. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Entonces volvemos a caer en que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etc. ¿Hasta ahí muy bien? Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto? Pues muy sencillo. A ver, ¿qué es un número entonces triangular aquí? Como color azul. Para que quede bonito siempre. ¿Qué tiene que triangular aquí? Pues lo mismo. ¿Dónde hay un 1? Hay un 1 si el n es de la forma k por k más 1 entre 2 más 1. O sea, si n es de esta forma, entonces da 1. Si no es de esta forma, da 0. Pero como ven, ya lo que tengo aquí es una ecuación. Entonces, vamos a copiarlo. Lo que hay que hacer para resolver esto, pues es simplemente despejar la fórmula. Que esto quiere decir que n menos 1 por 2 es igual a k cuadrado, más k, ¿verdad? Y si se dan cuenta, si yo saco raíz cuadrada de ambas partes, hay un detalle aquí importante, k cuadrado más k, parte entera de esto, el truco es este, de n menos 1 por 2
así como está, la parte entera de esto da k. ¿Lo ven? Porque k cuadrado, bueno, la raíz cuadrada de k cuadrado da k. La raíz cuadrada de k más 1 al cuadrado da k más 1. Cualquier cosa que esté entre k cuadrado y k más 1 al cuadrado va a dar k punto algo. Entonces la parte entera de esto va a dar k, porque es k punto algo. Sin el punto algo, pues queda k exacto. ¿Cómo sé yo que k cuadrado más k está entre k cuadrado y k más 1 al cuadrado? Pues porque sí, ¿verdad? O sea, obviamente k cuadrado es menor que k cuadrado más k, y el otro lado, k cuadrado es menor que k cuadrado más k, que a la vez es menor que k cuadrado más 2k más 1. Entonces, este es más k, este es más 2k, por lo tanto tiene que estar en medio. Por lo tanto, la raíz cuadrada de esto da k punto algo, y la parte entera tiene que dar k. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer simplemente ya es, agarramos el n, le restamos 1, lo multiplicamos por 2, le sacamos la raíz y la parte entera. Ya con eso tengo k. Y una vez que tengo el k, simplemente verifico si n, si el número original que yo tenía era igual al k que tengo por el k más 1 entre 2 más 1. Si esto es igual, entonces es un 1. Y si esto es diferente, entonces es un 0. Pero una vez más, el famoso n por n más 1 entre 2 nos salvó la tanda. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es esto. ¿Cuáles son las bellezas de la programación competitiva? La belleza de la programación competitiva es que nos va a obligar a utilizar cada cosa mínima, sencilla, básica que sea, de maneras creativas, de maneras novedosas, de maneras innovadoras. ¿Lo ven? O sea, n por n más 1 entre 2. Lo que un chiquito en Alemania a los 7 años se le ocurrió en el siglo XIX, era George Friedrich Gauss, por cierto, ¿verdad? Por eso le llama suma de Gauss también. Lo que se le ocurrió a un chiquito de 7 años, lo puedo utilizar y reutilizar de muchas maneras diferentes. ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Y está chiva, ¿no? ¿Les gusta? La pregunta es si les gusta, sobre todo a los nuevos. Sí, está muy interesante. De hecho, ya habíamos llevado algo parecido. ¿Okay? Entonces, para mí eso es sumamente importante y maravilloso. Vamos a pasar a otra cosita. Una cosita más, nada más para que se vayan con algo interesante. Ok. Algo interesante que pueden aplicar, tal vez no se puede aplicar en demasiados problemas, como este que acabo de pasar, pero que la particularidad con la cual se resuelve es absolutamente maravillosa. Sabemos que a elevado a la n es en realidad a por a, por a, por a, etcétera, n veces. ¿De acuerdo? Tengo n veces. Ahora, hay otra manera mejor de hacerlo. O sea, por ejemplo, si yo lo hago así, ¿verdad? Directamente, no sé si todos, Jesús, se más o algo se más like. Esto es un for i igual a 0, i menor que n, y más, y luego aquí pongo la respuesta por igual a, para multiplicarlo por a n veces, etc. Más o menos es como la idea. Pero hay una propiedad matemática que es relativamente sencilla de entender, que es que a la n es en realidad a la n entre 2 elevada al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cuánto es a la 8, no tengo que saber cuánto es a por a por a por a por a 8 veces. Nada más tengo que agarrar a la 4 y la elevo al cuadrado. Y para a la 4 no ocupo saber a por a 4 veces.
ocupo saber quién es a la 2 y la elevo al cuadrado. Y para a al cuadrado tengo que hacer a por a. Yo sé que sí, ¿verdad? Tengo que hacer en realidad a la 0 y la elevo al cuadrado, que eso sí está por a, no me queda otro. Pero entonces, a partir de aquí, en solo 3 pasos, ¿se dan cuenta? En solo 3 pasos, ya logro responder cuánto es a la 8. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? O sea, Jesús, perdón la pregunta. ¿Qué lenguajes conoces? Yo conozco C++ y C. Ok, entonces, los dos son casi iguales, ¿verdad? Por dicho. Entonces, voy a hacer rápidamente un pequeño código de C para que se vea cómo se programa esto, digamos. Long, int, qué sé yo, power, int base, int exponente. Lo que yo haría sería esto, sería, si es igual a 0, entonces return, return 1, y si no, long int respuesta es igual al power de b y e entre 2. Luego hago r por igual r, que es elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué calculo? La base elevado a la e entre 2. Luego lo elevo al cuadrado. Entonces ya lo tengo lista. Si el exponente resulta que era impar, entonces si e módulo 2, o sea, si es impar, entonces multiplico r por b una vez más, ¿verdad? Porque, digamos, qué sé yo, a la 7, por aquí, a la 7 es igual que a por a la 6. Y ya sabemos que a la 6 es a la 3 al cuadrado. Entonces, la multiplico una vez más porque esto es división entera. Más por aquello. Y finalmente hago un return de r. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, de esta manera, puedo resolver mucho más rápido el problema de elevar a la n. Ahora, no sé si ustedes conocen algo de recursión. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Por ejemplo, ¿Cómo dijo? recursión. Fibonacci, digamos. Hay un problema clásico. Bueno, voy a ponerlo así más fácil. Hay Ya, sí. una secuencia muy clásica, tiene 1000 años, no es broma, tiene 1000 años, que es esta: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Sí se entiende? Cada uno, el que sigue, es la suma de los dos anteriores. O sea, el que sigue es 21, el que sigue es 34, 55, 89, 144, etc. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pasa una cosa que es bellísima, y es esto. Si yo tengo aquí f de n, digamos, este sería f de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería f de 5, pero f de 5 resulta que es igual a f de 4 más f de 3. F de 4 más f de 3. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues, o sea, como en suma hacia atrás. Pero entonces, f de 5, si yo lo quiero ver así, f de 5 se convierte en f de 4 más f de 3. F de 4 se convierte en f de 3 más f de 2. F de 3 se convierte en f de 2 más f de 1, etcétera. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Esto también se convierte en f de 2 más f de 1, etcétera. ¿Sí? Resulta que el principio es sencillo. Yo simplemente tengo una función que se expresa en términos de sí misma. La función es esta. Fibonacci de n es 1, si n es igual que 1, 0, si n es igual que 0,
y si no es f de n menos 1 más f de n menos 2, etc. ¿Qué pasa aquí? Resulta que yo puedo expresar esto como matrices. Ya les explico. Esta matriz 0, 1, 1, 1, multiplicada por 0, 1, si ustedes se dan cuenta, esto da 1, 1. ¿Sí saben multiplicar matrices? ¿Sí se ve? Ya no sé si ya lo llevaron, álgebra o algo así. Sí, entonces es fila por columna. Entonces 0, 1 por 0, 1 es 1 y 1, 1 por 1, 0 es 1. Pero ocurre algo muy divertido. Cuando yo vuelvo a multiplicar esta misma matriz, pero por 1, 1, que era el resultado que me había dado antes, esto me da ahora 1, 2. Y si vuelvo a multiplicar esta matriz por el resultado que me había dado antes, que era 1, 2, esto me da 2, 3. Y si vuelvo a multiplicar una vez más ya para cerrar esto aquí rapidito, para que entiendan la idea nada más, 2, 3, esto me da 3, 5. Si se dan cuenta, cada uno de estos números es la secuencia de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, etc. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. Resulta que yo tengo una matriz 0, 1, 1, 1, que multiplicada por f de a y f de a más 1, esto me va a dar f de a más 1 y f de a más 2. ¿Por qué? Porque cuando hago 0, 1, 0 por f de a se vuelve 0. Y 1, este de aquí, pasa acá directamente. Y ahora, ¿cómo calculo el siguiente? Multiplicándolo por los coeficientes, esta parte es interesante, multiplicándolo por los coeficientes correctos, que era, si se dan cuenta, en la función que hayamos puesto aquí, f de n menos 1 y f de n menos 2. O sea, es 1 por el anterior más 1 por el que está antes de ese. Entonces, es 1 por f de a, que es 1 por el anterior, más 1 por el que está antes de ese, y ya tengo el que sigue. En otras palabras, esta matriz de acá, que es la matriz característica de Fibonacci, multiplicada por una secuencia, o sea, se dan cuenta, ¿quién era esto de acá? O sea, voy a ponerle m a la matriz. M multiplicado por m de f de 0 y f de 1. Esto de acá, recordemos que era f de 1 y f de 2. Entonces, tu resultado va a ser f de 2 y f de 3. Y así sucesivamente. O sea, cuando cada vez que lo multiplico por m, me va a dar el siguiente número de Fibonacci. ¿Qué pasa con esto? La multiplicación de matrices no es conmutativa, pero sí es asociativa. Por razones de tiempo no lo voy a demostrar, pero pueden revisar, es asociativa. Y entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo agarrar la matriz, la elevo a la n, la multiplico por f de 0 y f de 1, y esto me va a dar el vector f de n y f de n más 1. Así, tal cual. En general, cualquier función recursiva, por ejemplo, yo tengo esta función, f de n es 0, si n es igual a 0 es 3, si n es igual a 1 y es 5, si n es igual a 2 y es 2f de n menos 1 más 3, f de n menos 2 más f de n menos 3, yo puedo sacarle la matriz característica. Siempre las primeras filas se parecen un poco a la identidad, ¿no? Es como una identidad con ceros al principio, porque lo que yo quiero es que f de a, f de b, bueno, f de 0, 1 y 2, pues el de acá pasa el primer lugar, el de acá pasa el segundo lugar, y el tercero, ¿qué va a hacer? Va a ser
2, 3 y 1. ¿Por qué? Porque esto va a ser... Ah, no, perdón, después al revés. 1, 3 está bien, y 2. ¿Por qué? Porque esto es 2 por el anterior, más 3 por el que está antes, más 1 por el que está más antes. ¿Sí? Y esto me genera, entonces, el resultado de f de 1, f de 2 y f de 3. Y como tenemos una manera muy rápida para elevar a la n, que es con exponencial logarítmica, entonces ese tipo de problemas salen muy rápido. También cuando nos enfrentamos a problemas de grafos, porque los caminos en un grafo, si yo agarro la matriz de adyacencia, tienen propiedades bastante similares, a las cuales las voy a dejar aquí nada más como abierta, para que lo investiguen por su cuenta. Lo que quiero decirles con esto, muchachos, es que el mundo de la programación es muy similar al de la cueva de Platón. No sé si conocen la metáfora. Dicen por ahí que hay un grupo de personas que están en una cueva y que todo lo que ven del mundo exterior son sombras de una fogata que están atrás de ellos. Hay una fogata atrás de ellos y se proyectan sombras en la pared y es lo que le dicen las personas de que es el mundo, de que eso es todo el mundo que hay. Entonces, lo que ellos conocen como conejos no es un conejo, es la sombra de un conejo proyectada en la pared. Si por alguna razón alguien sale de la cueva y ve el mundo tal como es, lo que va a hacer es primero encandilarse, va a sentir una molestia muy grande por el cambio de luz. Si se logra adaptar y no se asusta, va a poder empezar a ver el mundo tal y como es. Va a empezar a ver árboles, va a empezar a ver conejos, va a empezar a ver el mundo tal como es, con toda la iluminación que representa y con toda la vasticidad, no sé si así, todo lo vasto que es el mundo. Si regresa a la cueva, va a querer contarles a todas las personas que el mundo es así, que hay un mundo enorme allá afuera. ¿Sí? Y las personas tal vez no le crean, porque están acostumbradas a vivir dentro de la cueva. Con esto quiero decirles que la programación es entonces un espacio donde las personas igual pueden potenciar todo lo que pueden lograr. ¿Okay? Pueden vislumbrar un mundo que no es que yo lo puse ahí, o sea, no es que yo lo inventé, es que ese es el mundo tal cual es. Y la programación competitiva abre las puertas completamente a este tipo de experiencias. Por esto, quiero invitarlos a que participen más, a que entrenen, a que practiquen. Les garantizo que no les va a hacer ningún daño, y de verdad puedan disfrutar de la belleza que hay en la programación, porque esto en sí mismo es bello. Esto es realmente muy bello. Entonces, chicos, ¿qué podemos concluir de todo esto? A manera de conclusiones. En primer lugar, es un trabajo que es en equipo y es un trabajo que es individual. Hay una parte que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo para las personas, con cómo logramos comunicarnos con las personas, con los compañeros de equipo, cómo enfrentamos creativamente los problemas, pero también hay una parte donde hay que entrenar de manera individual, hay que entrenar de manera concisa, hay que poder ser responsable y poder tener algún área buena, algún área de producción donde realmente tengamos algún área, alguna fortaleza, qué sé yo, la teoría de números, que lo mío es el cálculo, que lo mío es, no sé, álgebra, o que lo mío sea C++, o sea, que podamos tener una fortaleza donde realmente podamos expresar para bien todos los algoritmos, ¿no? Para poder resolver problemas, porque el mundo está lleno de problemas, esperando ahí para que haya alguien que los pueda resolver.
Alguien que nunca los ha resuelto antes y que los pueda resolver. ¿Cómo entrenar? Es fácil. Hay muchísimo material gratuito, hay muchísimo material en internet que de verdad está ahí para ser usado. Hay una comunidad entera de personas que está dispuesta a dar su tiempo, a donar su tiempo para poder enseñar, para poder aprender cosas, para poder que más personas que les gusta la programación pues puedan enfrentar diversos retos y además que puedan trabajar de manera honesta y que desarrollen habilidades que definitivamente les va a servir para la vida. Porque de nada sirve saber qué es un grafo, por ejemplo, si no tengo una concepción clara de cómo puedo aplicar eso en cada cosa que me encuentro en la vida. En cada cosa que me encuentro en la vida. O que es un conjunto, por ejemplo. En fin, entonces, con esto, chicos, de verdad espero motivarlos a que vean el mundo diferente, de que ahora, por lo menos, cada vez se encuentre con algo que sea que parezca que es 1 más 2 más 3 más 4 más n, ya sepan de una vez a mirar esto es n por n más 1 entre 2. Y eso es directo. Y eso les ayuda un montón. Y van a ver la cantidad de problemas en la vida real, ni siquiera en programación, la cantidad de problemas que se resuelven o que se calculan rápidamente con n por n más 1 entre 2. Sale hasta en la sopa. De verdad se los digo. Hasta en la sopa sale. No sé si la expresión existe en México, pero bueno, aquí en Costa Rica se usa mucho. Entonces, desde ya les mando un muy caluroso saludo allá a la gente linda de Morelos, que sé que es de Carla y no sé de dónde será Jesús, pero también de México, que siempre han estado muy activos participando en todo lo que son competencias de programación competitiva y que honestamente todo el trabajo de México en gran parte me ha inspirado a mí incluso a estudiar más, a aprender más, porque también conozco mexicanos que son muy, muy buenos y yo sé que están en un país muy grande. Profesor, ahora que usted dice de la aplicación de eso, o sea, el que nos va a servir, ¿se acuerda cuando fuimos al campamento en Cuba? La anécdota que nos contó el profesor Zimmerman, cuando estábamos en la playa. ¿Usted fue a ese viaje? Yo no fui al viaje a la playa, yo me fui a La Habana. Ah, sí, cierto, sí, cierto. A David lo conozco porque también, bueno, fuimos a un viaje, a un entrenamiento de promoción competitiva en Cuba, en la Universidad de Computación Informática. No conozco la anécdota, David, ¿la compartís? El profesor Zimmerman nos contó que allá en Argentina, ¿verdad? Él, después de participar en todas las que ganó en la ICPC, ¿verdad? Fue a pedir trabajo a las oficinas de Google. Y ahí hay que hacer un montón de ¿cómo es que se dice? Entrevistas de trabajo, ¿verdad? Y en una de ellas nos contó que le dieron un problema así de competencia, ¿verdad? Y él, todo orgulloso, nos contó que ese problema ya lo había visto en una competencia de la ICPC y que él lo había resuelto, ¿verdad? Entonces la entrevista fue como más bien, no me lo resuelva aquí inmediatamente, sino dígame cómo lo iría haciendo así como rápido, ¿verdad? Y entonces le dijo, no, aquí ya se lo resuelvo inmediatamente, ¿verdad? Y entonces el entrevistador de Google quedó bastante impresionado, ¿verdad? Y lo contrataron. Él nos contó que el trabajo en Google fue como 5 veces más exigente que en sus trabajos anteriores, ¿verdad? Pero que le pareció divertido que una de las preguntas de entrevista fuera un problema de la ICPC. ¿Verdad? Lo cual es muy típico, o sea, en realidad las entrevistas de trabajo tienden a ser problemas. Los problemas interesantes no abundan y entonces es muy normal que si quiero evaluar manejo de matrices o si quiero evaluar búsqueda binaria, si quiero evaluar este tipo de cosas, pues ya hay una serie de problemas muy clásicos que se utilizan, pero que siempre es importante darse cuenta que la búsqueda binaria puede aparecer en cualquier momento. Entonces la capacidad para poder, insisto, ser creativo a la hora de enfrentar un problema nuevo es sumamente importante. Es sumamente importante porque es cómo utilizo lo que ya yo sé para formas no previamente enseñadas.
Hay una charla de Neil deGrasse Tyson, no sé si ustedes ven aquí el folder que yo tengo aquí atrás, este muchacho de aquí, este negrito de acá. Neil deGrasse Tyson, aparte de que, bueno, presentador de Cosmos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Bueno, doctor en astrofísica, director del Museo de Nueva York de Astrofísica. Él decía que en una entrevista de trabajo, si le preguntara a dos personas que vienen a trabajar para él, ¿cuál es la altura de este edificio? Y la primera persona dice, sí, claro, mira, yo también saqué arquitectura y memoricé todas las alturas de los edificios de la ciudad. Y la altura de este edificio es 110 metros. 114 metros exactamente. Sí, ok, está ahí. 114 metros, ya está bien, puede irse. La dijo en segundo la respuesta correcta. Mientras que la otra persona dice, no sé, pero denme un momento. Sale del edificio, mide la sombra del edificio, mide su propia sombra, regresa y dice, después de 20 minutos regresa y dice, el edificio mide más o menos 115 metros. 115 metros. Y dice, ¿yo cuál de los dos contrato? Contrato al segundo sin pensarlo, porque duró más tiempo. Me dio una respuesta incorrecta, porque eran 114 lo que me dio. Pero lo dedujo. Y es eso, porque vale mucho más poder aprovechar correctamente el conocimiento que tiene de maneras no previamente enseñadas, que eso es administrar el conocimiento, que simplemente saber algo porque se sabe, porque se lo sabe, porque alguien más le dijo que lo hiciera. Otra anécdota famosa, no sé si lo ven acá, a este otro muchacho de acá, Niels Bohr. Niels Bohr también tiene una nota muy famosa, que es que le preguntaron a él en un momento dado, no sé si la conocen, es muy famosa, ¿verdad? ¿Cómo medir la altura de un edificio con un barómetro? Y él respondió, amarro el barómetro a una cuerda muy larga, me subo a la azotea, dejo caer el barómetro y luego mido la altura de la cuerda hasta donde llega el barómetro, y es la altura de la cuerda, la altura del edificio. Esa era la respuesta que dio en su examen de física, en su primer año en la universidad. Oh, Niels Bohr, ¿verdad? El doctor en física y premio Nobel de física. Su hijo también fue premio Nobel de física y su nieto es solamente doctor en física y profesor universitario. Por si quieres sacar cuentas del tipo de familia que tenemos enfrente. Entonces, a Rutherford, el profesor de Bohr, le pidió ayuda para ver qué hacía, porque lo que respondió estaba bien, pero no le podía poner un 100 porque el 100 representaba conocimientos en física y lo que respondió no era de física. Entonces, Rutherford le dijo, yo lo cuido por 7 minutos, para que él responda la pregunta otra vez, pero le aclaramos que la respuesta debe de denotar conocimiento en física. Entonces, ya le llevan esa condición y se queda así. Dice que Niels Bohr se queda así 5 minutos, le quedaban 2 minutos, y Rutherford le dice, ella se da por vencido, porque yo soy Rutherford, ¿verdad? Mi tiempo también es válido. Y dice, no, es que se me ocurren muchas respuestas, pero no estoy decidiendo cuál poner. O sea, se me ocurren muchas respuestas, pero estoy decidiendo cuál poner. Entonces, Rutherford se disculpa por la interrupción y lo deja terminar. Y a lo que Rutherford después escribe en 2 minutos le quedan, escriben en el examen una respuesta. Agarran el examen, van y lo analizan, y lo que respondió fue, me subo al edificio con el barómetro, dejo caer el barómetro, tomo el tiempo que tarda en pegar al suelo, y como yo sé que la aceleración de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado, entonces con una ecuación cuadrática saco la altura del edificio, que es la distancia recorrida. ¿Ya? No hay nada que hacer. Esto demuestra conocimiento en física. Pero imagínense, ¿verdad? A Bohr estaba ahí sentado afuera esperando la nota del examen, porque solamente faltaba él. Sale, ya le hicimos un 100, muy bien. Y Rutherford al final se lo encuentra, cuando ya se despide de su amigo, el profesor, se lo encuentra en el pasillo y le pregunta, disculpe, ¿qué otras respuestas se le ocurrían para responder la altura del edificio? Una de ellas era poner el barómetro, ver la sombra del barómetro, ver la sombra del edificio, y por regla de 3 sacar
la altura del edificio. Otra era usar el barómetro como regla, subir por las escaleras, paso una raya encima, pongo el barómetro en el piso, paso una raya encima del barómetro, luego pongo la base del barómetro en la raya, pongo otra raya encima del barómetro, y sucesivamente la cantidad de rayas que tengo es la altura del edificio. Y otra manera es regalarle el barómetro al portero del edificio, se le dice la altura del edificio. Decía que tal vez la más elegante era amarrar el barómetro a una cuerda, usar el barómetro como plomada hasta que pase tangencialmente sobre el piso, sabiendo que hay fuerza cero cuando está al mismo nivel que el edificio y fuerza máxima cuando está hacia abajo. Con un sensor de fuerza y una serie de ecuaciones trigonométricas puedes saber la altura del edificio. Y cuando el peso del barómetro no importa en realidad. Puedes saber la altura del edificio y bueno, esas eran las respuestas que se le ocurrieron. Pero insisto, Rutherford le pregunta, ¿verdad? Pero usted conoce la respuesta clásica a esa pregunta. Le dice, sí, medir la presión arriba y medir la presión abajo y con la diferencia de las presiones sacar la altura del edificio. Pero esa respuesta no hay que pensar. Para dar esa respuesta no hay que pensar. Y consideraría un insulto a mis profesores dar una respuesta para la que no hay que pensar, porque mis profesores me enseñaron a pensar. Entonces, con esta anécdota, me gustaría de veras invitarlos a que participen en todos los procesos de programación competitiva. Algo que no dije es que, bueno, soy el director regional de Centroamérica para la ICPC, y entonces yo considero que esto es positivo, esto es bueno, absolutamente positivo y bueno para todos los estudiantes, porque esto les va a enseñar a dominar, a tener cierta maestría del conocimiento que de otra manera tal vez no podrían tener. Y esto de verdad incluso puede ser hasta más duro que la universidad, pero les garantizo también que es mucho más divertido. Que esa es la gracia de todo esto. Hay una frase de Richard Feynman que está por aquí también. Aquí está. Dice, si piensas que la ciencia es aburrida, cambia de profesor. Ojo, no se trata de que no sea difícil. Se trata de que sea divertida. Y con esto, pues me despido. Les agradezco muchísimo de verdad su participación, el haber venido acá. Espero que les haya gustado, espero que hayan visto el mundo de una manera un poquito diferente, que se hayan enamorado de cómo una simple teorema, sencillo, una fórmula, se puede aplicar de tantas y tantas maneras. Y les garantizo que dentro del mundo de la programación competitiva hay muchas cosas, de todo lo que ustedes ven en la U, hay muchísimas aplicaciones para esas pequeñas cosas que ustedes pueden ver. Y eso hace además que se diviertan. Entonces, les agradezco mucho estar por acá. No sé si tienen algún comentario o duda, sugerencia. No, pues bueno, muchas gracias por la plática. Estuvo, bueno, yo la considero que estuvo muy educativa, estuvo muy interesante y también, bueno, más que nada, lo último que dijo, sí fue, bueno, para mí en lo particular fue inspirador porque pues sí te motiva a estar, bueno, a querer plantearte más retos y querer resolverlo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. ¿Carlos? Pues antes que nada agradecerle por sus palabras para animarnos a participar y pues por las historias que pues fueron un poquito graciosas, pero creo que así debe de ser pues todo el tiempo, ¿no? La mayoría de las cosas no hay que complicarnos tanto la existencia para poder resolver alguna situación. Y pues nada, me dio mucho gusto conocerlo y espero que tengamos buenos resultados en la competencia. Nada, espero también que tengan buenos resultados y ojalá que también participen en la ICPC. La ICPC de México es el 13 de noviembre, por si lo quieren tener presente también. Es una carrera, es un concurso universitario, por si lo tienen a bien. La Universidad de Morelos participa, entonces también pueden revisarlo por ahí. Ok.
Muchas ¿De gracias. acuerdo? Muchas gracias por venir y muchas gracias especialmente al profesor Eddie por dar la charla, que la estamos grabando para poderla postear después en otras redes para que las más personas puedan verlo, ¿verdad? Este, el stream tengo, es el 24 de este mes, de octubre, ¿verdad? Pero tienen que tener cuidado porque en el registro de equipos cierra el 12. Entonces, traten de, si van a participar, que yo les recomiendo mucho que participen en si ya son miembros de IEEE, pueden participar así inmediatamente, ¿verdad? Es una gran experiencia. Es parecida a la ICPC, pero tiene sus diferencias obvias, ¿verdad? En lo que es el bueno, tiene sus diferencias, pero sigue siendo resolver problemas de estas naturaleza, ¿verdad? En cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí no, para que puedan coordinar con el profesor encargado y conseguir dos compañeros para armar el equipo y que puedan participar en la experiencia, ¿verdad? El 12 de octubre es donde para reiterar, cierran los registros de equipo, ¿verdad? Y invitarlos a más competencias que hay en otras cuestiones, como la Code Jam de Google, que es así, es gratis, es para todos, ¿verdad? Para que también se echen unas vueltas y puedan investigar y incentivar eso de que busquen otras competencias que hay un montón. Me parece que Code Chef de la India hace competencias cada mes, hace como tres más pequeñas como para entrenar, ¿verdad? Yo comparto la visión de Eddie que la programación competitiva es esencial para todos los estudiantes en este sentido porque te muestra lo que es el mundo, ¿verdad? Tal como es. Entonces, si alguien tiene otro comentario, ya podríamos ir cerrando. Sí, mira, el año pasado asistí a la reunión de ramas estudiantiles en República Dominicana y también se llevó a cabo, me parece, el concurso de programación. Yo no tuve la oportunidad de participar, pero bueno, ese creo que duró menos tiempo, no fueron las 24 horas. No sé si quizás sea otro o sea el mismo y fue diferente. Eh, no, sí, bueno, Eddie sabe más de la ICPC. Probablemente era un torneo de 5 horas, que es una diferencia entre la IEEE y la ICPC. Es que sí, la IEEE Extreme Programming te da 24 horas de tiempo, mientras que la ICPC te dan 5 horas. También hay una diferencia sutil en los problemas. Los problemas de la ICPC tienen que ser resueltos más rápido, digamos, que los problemas de la IEEE Extreme Programming, y por eso también la diferencia en tiempo. Además que la idea es como no solamente es el reto, sino también, o sea, no solamente es qué tan rápidos son, sino qué tan fondistas son, o sea, qué tanto pueden aguantar durante más tiempo, más resistencia. Entonces son como evaluaciones diferentes que se llevan a cabo entre las dos competencias, pero que de alguna manera para ambas tienes que salir a correr todos los días. Nada más que una puede ser más de aguante y otra puede ser más de corrida en corto, pero lo que quiero decir, metafóricamente hablando, es que la, la capacidad de las personas se va a desarrollar igual si corres para una o corres para la otra. Por ejemplo, en el Extreme, los ejercicios van saliendo cada cierto tiempo, o sea, te dan tres problemas, ¿verdad? En esta primera hora y pasan tantas horas y ya te dan más problemas, ¿verdad? Entonces usted te tienden a enfocar más a eso. En la ICPC, en cada una de las etapas, ¿verdad? Ya te dan los 12 11 problemas, ¿verdad? De un solo cañazo y usted se puede organizar cuál hace, cuál no, ¿verdad? En esas 5 horas de tiempo. Pero en el Extreme tienes 24 horas y te van saliendo los problemas de a poquitos. Yo recomiendo que si es la primera vez que participa en esta competencia, ¿verdad? Que se enfoque en uno o dos problemas que entienda
o sea, que usted los pueda leer y diga, sí, yo creo que entiendo de qué es, ¿verdad? Y entonces se enfoque en esos, porque si le cae uno y luego le cae otro y dejas lo que estás haciendo para ver el que acaba de llegar, ¿verdad? No te distraes, ¿verdad? Uno se distrae en ese sentido y el primero que queda incompleto, ¿verdad? Es mejor ir resolviendo de a pocos, más en las primeras fases iniciales, ¿verdad? De todo este proceso. Ok, gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias y yo me despido. Muchas gracias, David, por la invitación. Y quedo con vos.